Bien, judaizar es imponer o tratar de imponer costumbres y prácticas del judaísmo a los no judíos, es decir, a los gentiles. Los que no son judíos, todos los demás somos o éramos llamados gentiles. Además de obligarlos a los mismos gentiles a convertirse al judaísmo como la única opción para lograr la salvación eterna. Está escrito en el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, sin haber sido autorizados, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas. Entonces, ¿cuáles eran esas palabras que ellos estaban compartiendo? Ellos afirmaban que para ser salvos, los gentiles, además del arrepentimiento, además de la fe, además de la obra realizada por nuestro santo maestro Yeshua HaMashiach, los conversos tenían que hacerse judíos para concretar la salvación, que no había otra forma para lograr la salvación. Es decir, si no se hacían judíos, no podían ser salvos, aún habiéndose arrepentido conforme lo enseñó nuestro santo maestro Yeshua HaMashiach. Bien, en el judaísmo la salvación significa entrar en el Malhut Hachamayim, que en español quiere decir el reino de los cielos. Antes se había enseñado que los justos de entre las naciones, gentiles en este caso, compartirían con los justos de entre los judíos en el reino mesiánico. Sin embargo, los judíos fariseos, creyentes en Yeshua como el Mesías, están convencidos que el reino de los cielos había comenzado con la resurrección de Yeshua de entre los muertos. Ahora, según los judíos fariseos, ellos eran los únicos destinatarios de ese reino, y los gentiles conversos tendrían que esperar hasta la resurrección de entre los muertos para experimentarlo. Entonces, ¿qué se podía hacer para que pudieran ser salvos o entrar de una vez en el reino sin tener que esperar? En este caso, los gentiles. La solución fue que se circunciden según el rito de Moisés, de Moche, es decir, que se hagan judíos. Aquí tenemos algo bien importante. Pablo, el apóstol Pablo, Rachaúl y Bernabé enseñaban otra cosa muy diferente. Ellos afirmaban que la muerte y resurrección de Yeshua, de Jesús, como conocieron algunos, ciertamente había iniciado el reino mesiánico prometido exclusivamente a Israel, pero que los gentiles que se convertían al Dios de Israel mediante Mashiach, mediante el Mesías, eran recibidos como conciudadanos del reino, sin exigirles que se hicieran judíos ni vivieran como judíos. Finalmente, el asunto fue llevado al Beidín en Exarita, es decir, a la Corte de Justicia de aquella época, que fue establecida por Yeshua mismo, bajo la dirección de su hermano Jacob ben Yosef, Jacob, hijo de Yosef. Las conclusiones de este Beidín, del Beidín Exarita, de esa Corte de Justicia,
en Jerusalén fueron estas. Los gentiles que se convierten al Dios de Israel mediante Yeshua HaMashiach no tienen que circuncidarse según el rito de Moisés, de Moche. Les está prohibido hacerse judíos y no están obligados a guardar la ley judía para ser salvos. Esa fue uno de los decretos que tomó el Beit Din a la cabeza de Jacob ben Yosef. Es decir, su vuelta a Dios y su conversión por la fe en la promesa del perdón sobre la base de la obra realizada por Yeshua les ha hecho partícipes y ciudadanos del reino como una expresión del amor y la gracia de Dios. Esto está documentado en el libro de Hechos, capítulo 15, 7 al 14, y en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 14. Conclusión del Beit Din, de la Corte de Justicia. ¿Cuál fue? De que no debían hacerse judíos. Con esto resolvieron que los conversos de entre los gentiles deberán mostrar evidencias anunciadas por los profetas para mostrar que han sido purificados, que han sido limpiados, tomados como pueblo santo y redimido de Dios, como está escrito en el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 14 al 18. ¿Cuáles son estas evidencias? Según los profetas son, primero, el abandono de la idolatría, o sea, no seguir adorando ídolos de madera, de yeso, de hierro, cualquier tipo de ídolo que haya hecho o fabricado el hombre por su propia mano. Abstención de comer sangre especialmente con la carne, ¿sí? Otro, abstenerse de comer animales que hayan sido ahogados. Y el último y uno de los más importantes, no impureza sexual. Vamos al capítulo 2, versículo 14 al 16 de Gálatas. Está escrito. Recomiendo antes de leer este texto que lean el capítulo completo, el capítulo 2 del libro del apóstol Pablo de Ratzaúl a los Gálatas. En este momento vamos a compartir el capítulo 2, versículo 14 al 16. Está escrito, pero cuando percibí, aquí está hablando el apóstol Pablo, ¿no? Ratzaúl, pero cuando percibí que no aplicaban una medida correcta según la verdad de la promesa de redención a los padres, que incluía también a los gentiles, dije a Kefa, delante de todos, es decir, a Pedro, si tú siendo judío has comido hasta este día con los creyentes de origen gentil, sin importarte que te acusen de no actuar conforme a la costumbre tradicional, ¿por qué actúas ahora de tal manera que da la impresión que los creyentes de origen gentil tienen que hacerse judíos para poder comer contigo? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores provenientes de los gentiles, es decir, Pablo y Pedro, sabiendo ahora que los gentiles no son justificados por el legalismo establecido por una interpretación equivocada de la ley divina que les demandaba hacerse judíos para tener alguna esperanza de salvación, nosotros también confiamos en los méritos de Yeshua el Mashiach
para ser justificados por la fe obediente de Yeshua. ¿De qué asunto, de qué se estaba hablando aquí? La respuesta la encontramos en el mismo libro de Gálatas, en el capítulo 2, versículo 12. En Gálatas está escrito: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Quién era este? Pedro, Kefas. Entonces, ¿cuál era realmente el problema de Pedro? La respuesta es miedo. Miedo a los que se habían hecho la circuncisión. En el judaísmo se había establecido una especie de cerca alrededor de la Torá. Y allí incluía de que los judíos no podían sentarse a comer con los gentiles. Fue un mandamiento expresado en ordenanza de que no se podía comer con los gentiles, los judíos. ¿Por qué? Todo tiene una razón, todo tiene una explicación. Porque lo más probable es que la comida no fuera kasher, o sea, una comida que no hubiese sido puesta o que se hubiera hecho algún tipo de rezo contra algo prohibido. Pudo haber sido contra la idolatría, cosas así por el estilo. Es decir, tenía que ser una comida apta. Eso quiere decir kasher, que es una comida apta, que no ha sido sacrificada a los ídolos. Entonces, esa comida apta era la que tenían que comer ellos en ese momento. Ahora, para evitar problemas y no tener que estar haciendo averiguaciones, se resolvió que mejor era no comer con los gentiles, si no estaban seguros de que esa comida era apta para comer, valga la redundancia. Sin embargo, ahora estamos en presencia de gentiles conversos. Entonces, ¿debían los gentiles conversos comer igual que antes o debían cambiar sus hábitos alimenticios? Vamos a ver, aquí debemos tener en cuenta algo muy importante, y es de que el libro de Gálatas fue escrito antes que el libro de Hechos. Esto significa que tanto Pablo como Kefa entendieron que por el bien de la salvación de los gentiles había que ignorar esa especie de cerca alrededor de la Torá con respecto de comer con los gentiles sin seguir la totalidad de las reglas de Kashrut, tanto para ganarlos para el reino como para preservar la unidad de fe. En este caso, la salvación de los gentiles y su entrada al reino era permitido, en este caso, comer con ellos, probado, claro está, que su comida no era sacrificada a los ídolos. Tengamos presente que los conversos de entre los gentiles en aquella región de Siria llevaban algún tiempo aprendiendo de los judíos acerca de estas cosas. Pero cuando llegan los judíos de Jerusalén, que se mantenían dentro de las comunidades judías, con acerca de no comer con los gentiles, el apóstol Pedro, entonces, para evitar problemas, se retiraba y se escondía de sus hermanos de origen gentil, absteniéndose de comer con ellos
y de esa manera preservaba la paz con los judíos de Jerusalén. Es decir, quedaba bien tanto con los gentiles como con los judíos. ¿Qué sucedía allí? Esto daba la impresión de que su actitud previa estaba de alguna manera equivocada y que si los creyentes de origen gentil querían comer con sus hermanos judíos, entonces debían adherirse todas las prácticas y costumbres judías con respecto a todas las leyes de Karrut, o sea, la comida apta que no ha sido sacrificada a los ídolos. El imponer a los creyentes de origen gentil todas esas leyes sería vista como la única manera de mantenerse dentro de la fe y que de no hacerlo perderían entonces su estatus. Pero aquí viene algo bien interesante. El apóstol Pablo, Rab Shaul, como emisario a los gentiles, recordémonos que el apóstol Pablo, Rab Shaul, fue enviado a los gentiles. Y la tarea del apóstol Pablo, de Kefas, era estar al lado de los judíos. Entonces, Rab Shaul, como emisario a los gentiles, no estaba dispuesto a hacer dicha concesión. Por lo tanto, Pablo le dijo a Pedro: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Tenía toda la razón el apóstol Pablo en este momento, en este versículo que acabamos de leer. ¿Qué significa realmente esto? ¿Vivía Pedro como judío o como gentil? Si vivía como judío, ¿sobre qué base le dice Pablo que él vivía como los gentiles? A Pedro. En el asunto del comer, que ya fue explicado, Pedro no seguía las reglas rabínicas de Karrut por amor a los gentiles. Así que en ese sentido específico, Pedro no vivía como judío, sino que vivía como gentil. Es decir, desde el punto de vista del judaísmo ortodoxo, esta conducta de Pedro sería de dudosa aceptación. El punto del apóstol Pablo de Rab Shaul es este: si por el bien del reino en muchas cosas no te sujetas a las reglas rabínicas, a las reglas impuestas o puestas por los rabinos de aquella época, ¿por qué entonces ahora dar la impresión a los creyentes de origen gentil que ellos mismos tienen que sujetarse a esas reglas? La idea del apóstol Pablo es que con tal actitud se estaba enviando un mensaje de alguna manera equivocado a los gentiles. Se estaba dando mal testimonio a los gentiles. A menos que viváis como judíos, no podéis ser parte de la salvación que ha llegado. Entonces, está escrito en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 14.
no significa que Pedro hubiese dejado el judaísmo de alguna manera, ni que Pedro, por su aceptación de Yeshua como el Mesías, rompiese con el judaísmo o dejase de ser judío de alguna manera, ni en una ni en otra razón. Pedro se alejó del judaísmo. Por eso no podemos hablar de que Pedro fue católico, apostólico y romano, como dicen muchos. Pedro siguió siendo judío. ¿Qué significa entonces esto? Que había que tener mucho cuidado de no imponer las leyes de los rabinos, las leyes rabínicas de ciertos asuntos perfectamente entendibles dentro de la comunidad judía como válida y a la vez exigírseles a los gentiles, porque con tal actitud estaríamos impidiendo de alguna manera la salvación de muchos gentiles y haciéndola depender de la cerca de protección alrededor de la Torá y eventualmente del legalismo y no de los méritos de nuestro santo maestro Yeshua Mashiach. En tal caso, esto no sería realmente salvación, sino que pasaría a ser una especie de asimilación cultural. Conclusión, amados, ya para terminar. El judaísmo nexarita, el judaísmo que nosotros algún día decidimos seguir, estudiar y practicar, no intenta judaizar como algunos judíos fariseos, seguidores de Yeshua, pretendieron obligar a los creyentes de origen gentil a circuncidarse según el rito de Moche o de Moisés y guardar la ley judía como condición necesaria para la salvación. Nuestro judaísmo, el judaísmo nexarita, entiende perfecta y claramente que la obra de la redención del alma, que el Padre, que nuestro Creador, que Hashem, que Dios encomendó a su ungido, fue ejecutada perfectamente por Yeshua y por lo tanto no hay que añadirle ni quitarle absolutamente nada más, y que todo creyente de origen gentil está completo en Mashiach. Y afirmamos también específicamente que los creyentes de origen gentil son salvos igualmente que los judíos. Por la gracia de Dios manifestadas promesas de redención anunciadas por los profetas y confirmadas en la vida, muerte y resurrección de nuestro santo maestro Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom.